nombre es Ricardo Santos. Voy a hablarles sobre la estrategia basada en la técnica de datos enlazados para la generación de conocimiento en los ambientes inteligentes bajo la tutoría del profesor José Aguilar y la doctora Taniana Rodríguez. El contenido, pues, una breve descripción de los antecedentes, el planteamiento de la investigación, los objetivos generales específicos, alcance, marco teórico, los cuatro conceptos propuestos en el plan de formación y un concepto emergente que es el de lógica dialéctica, que también se va a hablar. Y los avances, que son las publicaciones realizadas y lo que está en revisión. Los antecedentes pues se enfocaron en tres ámbitos, que es el uso de datos enlazados para la generación de conocimiento, el uso de datos enlazados en ambiente inteligente y la integración de los datos enlazados con los diferentes conceptos, Big Data, minería semántica, lógica dialéctica y aprendizaje automático. Pues hablemos brevemente de algunos de ellos. En el primer trabajo, pues ahí se destaca lo que es la transformación de las fuentes API RESTful, que actualmente son las más utilizadas en Internet, en páginas como Facebook, Twitter, etcétera, y que son transformadas a datos enlazados. En un segundo trabajo, pues se crea un modelo semántico de datos financieros. En este modelo semántico permite poblar una base de conocimiento a partir de la integración de fuentes de datos externas como archivos, archivos de Excel, de textos que tiene la compañía y que luego son publicados como datos enlazados que pueda permitir la toma de decisión automatizada de otros sistemas. Ya en el segundo ámbito, el uso de datos enlazados en ambiente inteligente, pues en uno de los trabajos se crea un motor de consulta que es sensible al contexto y en él se utiliza o se destaca lo que es el vocabulario FOA, que este vocabulario pues permite colocar información de las personas como nombre, fecha de nacimiento, foto y la relación entre otras personas. Este vocabulario es particularmente útil para la representación de datos en redes sociales. Es decir, que un ambiente inteligente pues, permite colocar lo que es la información de las personas y la relación que tiene entre las personas. En otro trabajo, en este trabajo en el de CITES, se enriquecen los datos enlazados con distintas fuentes de información en la que cada usuario pues, va publicando fotos, textos y otros usuarios van validando y van dándole confianza unos contra otros, verificando que esa información sí es real. Todo eso está publicado como datos enlazados y que cada uno va consumiendo a través de sus aplicaciones móviles. Otro trabajo interesante en este ámbito es el que se presenta en esta imagen. En este se utiliza unos dispositivos que permite detectar los estados cerebrales de las personas y toda esa información es transformada a datos enlazados y para ello se apoya en el sistema que se llama Virtuoso Server. En él se coloca el levanta, como decir, un punto de acceso que se llama un SparkQL Endpoint, los cuales son consumidos por los demás usuarios. Aquí en la imagen se pueden ver a dos personas que están en otro país y dos que están de manera local. Entonces, todos ellos van interactuando con la misma aplicación y toda esa información es recogida, procesada y publicada como datos enlazados. En el tercer ámbito, en la integración de datos enlazados con Big Data, minería semántica, lógica dialéctica y aprendizaje automático, se presenta la arquitectura Solid. En esta arquitectura, pues, se observa lo que es el tratamiento de los datos, de grandes datos, y que se va explotando el contenido también en tiempo real. En ella se plantean 5 capas. Una capa online, que es la que actúa como un buffer para gestionar los datos de manera en tiempo real. Luego tienen una capa que se llama Merge, que esa capa lo que hace es todos esos datos que están en el buffer van siendo almacenados en la capa, van siendo transformados y almacenados en la capa de data. La capa de datos pues mantiene ya la información, el histórico de toda esa información y esta se apoya en otra capa que es la index, que esa capa permite mantener una indexación de toda esa información que está allí. Aquí otra de las capas bastante importantes que es la de servicio. Esa capa de servicio es la que permite hacer lo que es la consulta y la conexión de los datos en tiempo real y el histórico que se mantiene. Todo esto está integrado como datos enlazados. Eh,
Otro trabajo interesante es el planteado en el framework de Learning. En él se toma información de ontologías de servidores endpoint, de SparkQL endpoint, como el que vimos en los anteriores trabajos, y todo esto permite generar modelos de clasificación a través de algoritmos de aprendizaje automático. Este, Aquí lo interesante es que ellos pueden fusionar todas esas fuentes de conocimiento para generar información o conocimiento para otra tarea. Como se observa aquí rápidamente en los antecedentes, no hay trabajos de datos enlazados con lógica dialéctica y tampoco hay trabajos que incluyan datos enlazados con los diferentes conceptos, pero en ambientes inteligentes, es decir, en los casos que se incluyan ambientes inteligentes que permitan la generación de conocimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es generar una arquitectura computacional que fusione lo que son los datos enlazados en un ambiente inteligente utilizando todas las herramientas y técnicas de los aprendizajes automáticos, minería semántica, lógica dialéctica y big data para la generación de conocimiento. El planteamiento de investigación que nosotros propusimos pues, es enfocar en definir estrategias basadas en los datos enlazados en el contexto específico de un ambiente inteligente en donde se integren todos esos conceptos que se han mencionado, que son minería semántica, big data, aprendizaje automático y lógica dialéctica. En ella pues, nos planteamos diferentes incógnitas, pero en general estas incógnitas es cómo podemos generar un conocimiento útil en un ambiente inteligente, cómo sería esa extracción autonómica, cómo se explotaría ese conocimiento en un ambiente inteligente, entre otras. El objetivo general que nos planteamos es definir una arquitectura computacional que permita la generación de conocimiento usando la técnica de datos enlazados para ambiente inteligente. Los objetivos específicos es estudiar aspectos teóricos y prácticos y en general el estado de arte relacionado con todos estos conceptos. Caracterizar las potenciales fuentes externas de conocimiento en un ambiente inteligente desde la perspectiva de los datos enlazados, diseñar estrategias de generación de conocimiento en un ambiente inteligente basado en las técnicas de datos enlazados, especificar una arquitectura computacional orientada a servicios que integre todos estos conceptos y que puedan explotarse o generar conocimientos para un ambiente inteligente utilizando los datos enlazados. Desarrollar un conjunto de servicios para la generación de conocimientos en estos ambientes inteligentes usando los datos enlazados, apoyándose en los mecanismos de los diferentes conceptos. Diseñar una metodología para el desarrollo de aplicaciones basada en conocimientos proporcionados por los servicios de la arquitectura computacional especificada en este trabajo y en definitiva, pues elaborar un prototipo de la arquitectura computacional especificada y realizar aplicaciones experimentadas en un ambiente específico. El alcance, pues en esencia son 4 cosas que se quieren desarrollar, que es la arquitectura computacional que integre todos estos conceptos, especificar una metodología que permita explotar y usar la arquitectura computacional, implementar el conjunto de servicios que implementen todas estas herramientas y mecanismos, tanto de Big Data, minería semántica, lógica dialéctica y aprendizaje automático, y en definitiva, pues desarrollar un prototipo para evaluar las capacidades de la arquitectura y de la metodología en los procesos de generación de conocimiento. Un primer concepto que son los datos enlazados. Los datos enlazados es una técnica que permite identificar, conectar, relacionar y describir diferentes recursos que estén en la red. Para ello aplica o utiliza 4 principios, que es identidad. En la identidad, pues es la utilización de URIs, que son identificadores únicos para las cosas, para identificar cada uno de estos recursos que queramos asignar. Por ejemplo, aquí mostramos Venezuela. Venezuela tiene muchas formas de llamarlo. Venezuela, República Bolivariana, las abreviaturas, etcétera. Y la idea es que utilicemos una dirección que represente todo eso, que represente ese recurso. ¿Sí? En accesibilidad, pues usar URIs que tengan HTTP. ¿Para qué? Para que permitan que estas direcciones se puedan colocar en un navegador o en algún programa y esto me permita obtener la información de ese recurso. A nivel de estructura, pues utilizar estándares RDF para describir los recursos y el SparkQL para las consultas. La idea es que esta URL esté disponible no solo para las personas, sino también para las aplicaciones, en donde se pueda obtener esa información y automatizar el conocimiento que se quiere explotar.
A nivel de navegación, pues incluir enlaces a otras URIs para descubrir más cosas, que pues que no solo ese recurso hable, no, que en este caso es Venezuela y solo diga por ejemplo el nombre de Venezuela, sino que también incluye otras información relacionada a ese recurso, por ejemplo, qué lenguaje se habla, cuál es la moneda, etcétera. A nivel de lo que es el modelado de los datos enlazados, bueno, hay una manera de representar ese conocimiento y hay lenguajes para modelar ese conocimiento. Aquí coloco un ejemplo, que es, por ejemplo, Venezuela es un país que forma parte de América del Sur y su idioma es el español. Esa frase para representarlo en datos enlazados, pues hay que armarlo en forma de tripletas. En este caso, las tripletas se debe tener el sujeto, se debe cargar lo que es el sujeto, el predicado y el objeto, esos tres componentes. Y en la parte de abajo podemos ver esas tres, en la representación del conocimiento podemos ver esas tres tripletas, que es Venezuela es un país, Venezuela es parte de América del Sur, Venezuela tiene idioma español. Asimismo también lo podemos ver a nivel de grafo, ¿ok? Donde podemos ver la relación que tiene Venezuela con cada una de las características o atributos que se le están asignando. A nivel de lenguaje de modelado, pues el lenguaje de modelado lo que nos va a facilitar es darle sentido a toda esa información, a eso que queremos representar, y aquí se apoya lo que es en RDF esquemas y OWL. Por ejemplo, aquí tenemos las mismas tres tripletas de arriba, pero en este caso la información de Venezuela es sacado de DBpedia. Okay, el recurso se identifica con la URI de DBpedia y se identifica a nivel de RDF que va a hablar sobre un tipo y en este caso se está utilizando una ontología OWL que está en DBpedia para decir que es un país, que es una representación, una clase de tipo país. Y asimismo se hacen con los demás, que DBpedia es un término, un subtérmino de país de América del Sur, Venezuela, se habla el idioma español. En todo esto pues se utilizan lo que son vocabulario y ontología, que es lo que nos va a servir de apoyo para representar también estas tripletas. En los datos enlazados pues tenemos tecnología y herramientas que nos facilitan las cosas. Se cuenta con un lenguaje de consultas que es muy semejante al SQL, en la que por ejemplo aquí se está seleccionando tres variables que se quieren mostrar. Por el signo de interrogación se identifica que son tres variables. La X es la URI, el nombre del recurso que se está consultando y la población que tiene. Y luego en el where, ahí se van colocando a nivel de tripletas y cada una de esas tripletas va filtrando la información. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera, todas las direcciones o todas las URIs que tengan un nombre oficial y que cargue su nombre oficial, pues van a salir muchos, van a salir banderas, van a salir escudos, van a salir ciudades. Luego, después más abajo, se reduce cuando se le dice que tiene que ser de tipo lugar, entonces ya se sabe que son lugares. Y en la última, pues se dice que cargue lo que son las poblaciones. Esto en definitiva genera la tabla que está a mano derecha, en donde se observa que es la URI, el nombre de la ciudad y la población que está en ese sitio. A nivel de este lenguaje de consulta, pues existe un protocolo de comunicación que se llama SparkQL, que viaja sobre HTTP, que en esencia lo que hace es recibir toda esta consulta en lenguaje SparkQL. Luego esto es recibido por un servidor. Estos servidores se le llaman un SparkQL endpoint, que está todo almacenado en tripletas en su interior, así como en otros manejadores o en otros manejadores de base de datos como SQL que guarda en tablas. En este caso lo guarda todo en tripleta, con la estructura que ya hemos visto previamente para modelados, que es RDF esquema y OWL. Existen muchos servidores endpoint. Aquí estamos mencionando el de DBpedia y es el que está utilizando, pero existe aquí en esta página hay una dirección donde pueden ver múltiples servidores endpoint. Cada uno ofrece diferentes conocimientos.
A nivel de ambientes inteligentes, pues es un paradigma en el cual las personas están potenciadas o fortalecidas por el uso de entornos digital que son conscientes de su presencia y de su contexto y que son sensibles, adaptativos y responden a las necesidades, hábitos, gestos y emociones de las personas que están en ese ambiente. Las principales características que se pueden observar en un ambiente inteligente, pues es la integración de objetos inteligentes y no inteligentes. Por ejemplo, en la nevera, que sea una nevera inteligente, tiene dentro objetos no inteligentes como una leche, una carne, en la que ellos van, por ejemplo, la nevera inteligente pudiese decir cuándo está por vencerse ese producto. Eh, a nivel de integración con objetos físicos y virtuales, de repente una receta que se vaya a hacer, entonces interactúas con un sistema que te esté recomendando esa receta y las cosas que están en ese ambiente. Eh, consciente del contexto, que de repente vas a preparar esa receta y él debe saber que cuenta en la nevera con ciertos productos para hacer esa receta, la cual puede ser llevada a cabo por esa persona y qué otros objetos tiene allí en su alrededor. Optimizar el uso de los recursos, por ejemplo, si él va y se acerca con alguna fruta donde está el plato, pues de repente se abre la llave de una vez para lavarse esa fruta o esas verduras, etcétera. La ubicuidad, pues, es la capacidad que tiene este ambiente para responder o para recomendar información en el momento ideal. Por ejemplo, si va a cocinar y es la hora del almuerzo, pues que de repente recomiende recetas que estén asociadas a los gustos de esa persona y a la hora a la que él está tratando de hacer ese almuerzo. Y la adaptabilidad, pues que todos estos equipos se puedan poner a la orden y prestar los servicios a las necesidades de esa persona. Pues en estos ambientes hay diferentes mecanismos, por ejemplo, están los sensores y actuadores. A nivel de cuando se acerca a la plato, pues hay un sensor que detecta que sí se está acercando y un actuador que permite abrir esa llave. A nivel de dispositivos biométricos para poder identificar a la persona en ese ambiente, quién es la persona, para poder recomendarle información más certera, más enfocado hacia esa persona. Sistemas y servicios personalizados, pues muy asociado a lo que es identificar a la persona y luego recomendar esa información más específica, y cada uno de estos dispositivos pues que ofrezcan como decir son aplicaciones, pero a la vez son servidores donde van guardando información y van respondiendo a cada una de esas necesidades. Aquí se presenta lo que es un modelo genérico de una arquitectura computacional de un ambiente inteligente. En este caso es el modelo arquitectónico del MISI. El MISI es un framework multicapas, aquí tiene un conjunto de capas, basado en agentes. Cada una de estas figuritas pues es un agente. En este está compuesto por 9 capas. Vamos a describir rápidamente qué es lo que hace más o menos cada capa. La capa de MMAL lo que hace es poder permitir este ecosistema de agentes en este ambiente. La capa SML permite lo que es la comunicación entre servicios y agentes. La capa CAL es la que detecta todo ese contexto en ese ambiente para saber qué es lo que está disponible en todo lo que es el ambiente. La capa de emergencia ontológica, que es la que va ofreciendo diferentes ontologías o conocimientos sobre las cosas que van ocurriendo en el ambiente. La capa de la neblina, que es la que permite este sistema no solo correr en las nubes, sino correr en esa pequeña frontera más cercano al cliente o al usuario, en este caso, que es en la neblina. La capa SCLML, que es una abstracción de todos los componentes que están en la ciudad, ya sean aplicaciones o ciudadanos, sensores, etcétera, y que todo esto se comunica a través de la capa SCPML, que es la que hace la interacción entre la capa superior y esta capa, entre las abstracciones. Y en la capa superior, lo que ya es la capa de la ciudad, hay una capa física que son todos esos sensores, actuadores, los objetos inteligentes, los ciudadanos que están en ese ambiente, y las aplicaciones
que a nivel lógico, la SSL, que es la capa que ofrece todas esas aplicaciones inteligentes, como un sistema de movilidad inteligente, de gobierno, de energía, de salud, etcétera. Todos los servicios que estén disponibles en ese ambiente. A nivel de Big Data, Gartner dice que Big Data son activos de información de gran volumen, alta velocidad y gran variedad que exigen formas innovadoras y rentables de procesamiento de la información que permiten mejorar el conocimiento, la toma de decisión y la automatización de procesos. Es decir, que todo el Big Data ofrece herramientas y técnicas que permiten capturar, almacenar, distribuir, gestionar y analizar todos estos datos. Para ello, Big Data también utiliza un término que se llaman las B, que son las dificultades que logra o que trata de atender el Big Data, que son, por ejemplo, el valor, que es el valor que le da una empresa o la persona responsable de esos datos a esa información. La velocidad, que viene siendo qué tan rápido, cómo se logra capturar esa información para ser procesada y utilizada y analizada para las diferentes necesidades que se tengan. La variedad, que es que estos archivos pueden venir en múltiples formatos, pueden ser imágenes, pueden ser texto, pueden venir en tiempo real, ¿sí? El volumen, la gran cantidad de datos que hay de cada uno. Por ejemplo, Facebook mueve demasiada información, demasiados usuarios, millones de personas de usuarios, entonces toda esa cantidad de datos pues se necesita aplicación de técnicas de Big Data para poder procesarlo rápidamente. Estos conceptos, pues bueno, unos están muy relacionados con otros también. Luego estos datos también necesita tener de cierta manera una veracidad, verificar que esos datos sí son correctos, verificar las inconsistencias que tienen esos datos, etcétera. Y finalmente, pues lo que es la visualización, hay que hacer una limpieza, luego hay una visualización de esos datos para los usuarios que quieran consumir esta información. Hay un término adicional que es la variabilidad. La variabilidad es, por ejemplo, si uno ve hoy cuánta población hay en una ciudad, en el pasado hubo otra, más en el día futuro pues va a haber otra cantidad, entonces esos datos van cambiando y hay que tener presente también esa variabilidad de esos datos en el tiempo. El modelo estándar en una arquitectura Big Data está compuesto en esencia por 3 capas. Una capa que es la fuente de datos, que es la forma en que está esa información, que pueden ser datos estructurados, datos no estructurados, como redes sociales, Twitter, etcétera, y datos estructurados como base de datos. Luego está lo que es la capa de gestor de datos, que es una de las más importantes en la arquitectura Big Data, que es donde se aplican todo lo que son las ETL, extracción, transformación y carga de los datos. Aquí es donde se hace la limpieza, se procesa, se almacena correctamente para luego ser de alguna manera analizada, interpretada y poder entregar algo de conocimiento sobre esa información que está allí, y para eso se apoya en lo que es la presentación, que es la capa de presentación. En ello, pues, estos datos son etiquetados para facilitar lo que es la entrega o visualización de esta información. Uno de los que son utilizados son los cuadros de mando. Los cuadros de mando es un tablero con información más importante, mostrada en tiempo real, que es muy utilizada en las empresas, en la inteligencia de negocio. Los reportes ya es como un archivo con una información un poco más profunda, más difícil de leer, con más tiempo. Y la parte de análisis es donde se hace interpretaciones de esos datos. De repente se pueden hacer recomendaciones futuras con el conocimiento adquirido de estos datos. Como la parte más importante de la arquitectura de Big Data son los gestores de datos, en ellos se han enfocado diferentes arquitecturas para resolver ese problema. Entre las arquitecturas que tenemos está el Hadoop MapReduce, los basados en datos no SQL y los basados en datos relacionales extendidas. Vamos a hablar un poco de ellos. Los basados en Hadoop MapReduce, pues en esencia lo que hace es que todos estos datos son cargados en un sistema de archivos distribuidos HDFS. Estos se encargan de dividir todos estos archivos
luego pasan por un proceso que se llama MapReduce, que es un modelo de programación que permite el procesamiento de los datos en paralelo. En esencia, pues ellos, una vez que están picados, ejecutan algunas tareas y luego son reducidos para entregar una respuesta definitiva en lo que se desea calcular allí. Aquí coloco un ejemplo de cómo funciona eso internamente. Por ejemplo, aquí hay un proceso de conteo de palabras de un texto, en donde en esencia que tenemos un texto. Este texto es pasado a la arquitectura HDF, que se encarga de dividir ese archivo en bloques. Luego esos bloques entra lo que es el MapReduce. El map lo que hace es mapear, en este caso, mapea cada palabra y le asigna una etiqueta con valor 1, ¿sí? A cada uno de ellos. Luego entra una parte que le llama shuffling, que en esencia, en este caso, lo que está haciendo es agrupando cada palabra y colocando en una lista esas etiquetas. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera está Levir y tiene una lista con 1 y 1, es decir, que salió 2 veces. Car 3 veces. Luego en la parte de reduce, cuando se reduce lo que es el map reduce, en este caso reduce, lo que hace es toma esa etiqueta K2, que es la palabra vir, y suma la lista que está a su lado, que es 1 y 1, pues da 2, 1 y 1 y 1 da 3 en car, y así sucesivamente con los demás. Todo esto se ejecuta de manera distribuida y en paralelo. Eso es lo que me permite la arquitectura HDF. Y finalmente pues se entrega una lista, que en esencia lo que se quería era el proceso de conteo de palabras de un texto, pues entonces entrega cada palabra y el número de ocurrencias. Las arquitecturas de Big Data basadas en base de datos no SQL, en esencia son 4 tipos. Una primera es la de clave valor, que en esencia lo que se asigna es una clave a un contenido o a un tipo de objeto, que puede ser una tabla, puede ser un tipo de dato, etcétera. Pero en esencia es eso, una clave y que actúa como identificador, y el valor que está almacenado allí. A nivel de documentales, se utiliza una figura que le llaman, una figura virtual llamado documento. En esencia lo que está creando es una estructura donde está la característica de un usuario, las características de un contacto, las características de un acceso, en este ejemplo, ¿sí? Y cada uno asociado con un ID, y lo que hace es unir la información a través de esos ID en toda esa extracción de tipos de documentos que le llaman ellos. En modelos de columna es muy semejante al SQL, a lo que es un manejador de SQL. Tienen columnas y tienen filas, pero las tablas ellos le llaman columnas de familia. ¿Por qué? Porque estas tablas son variables, no son como en la SQL, que las tablas ya vienen con un diseño, una estructura fija. En este caso no. Uno puede crear distintas columnas de familia según la necesidad de lo que se quiera consultar. Entonces pueden haber tablas con diferentes columnas y diferentes filas. A nivel de grafo, muy semejante a lo que son los datos enlazados, tiene información lo que está en el nodo y en los enlaces. Por ejemplo, aquí en este de grafo sale el nombre Brenda, es amigo, lo que dice el enlace es amigo desde una fecha con Dina, y ambos coincidieron en un evento o van a ir a un evento, ¿sí? Entonces eso es lo que permite a nivel de grafo y toda la información que está allí. A nivel de la arquitectura de Big Data basado en datos relacionales extendidas, es una evolución, en esencia una evolución de los manejadores de SQL. Poco a poco ellos han ido manejando imágenes, documentos no SQL, y ya ahora permite hacer lo que es procesamientos paralelos masivos. Ok, es decir, que una tarea la pueden ejecutar paralelamente. Y también va un paso más allá, que es la de definir, lo que llaman UDF, que es definir cálculos personalizados de extracción de datos y manipulación de datos. En esencia es que usted se puede cargar los datos, y esos datos ya se le pueden aplicar lo que son las ETLs, la extracción, transformación y carga de esos datos. Es decir, ellos hacen esos procesos ya previamente definidos.
A nivel de minería semántica, el concepto de minería semántica, pues este concepto provee técnicas para extraer conocimiento semántico de diferentes fuentes, que pueden ser páginas web, documentos estructurados, no estructurados, grafos, ontología, entre otros. En esencia, la minería semántica se apoya en la minería de texto y en la minería de grafos. En la minería de texto porque me permite interpretar, entender cada uno de esos textos y tomar decisiones sobre esos textos, es decir, NPL, la programación neurolingüística, y a nivel de grafos, porque muchas de esta información pues puede ser representada como un grafo, las ontologías como un grafo, las páginas web, la interacción entre las páginas web como un grafo, etcétera. Entonces aprovecha las técnicas y herramientas que están allí disponibles. La minería semántica se divide en tres subáreas, que es la minería de datos semánticos, que el objetivo aquí es incorporar contenido semántico a los datos ya estructurados como una base de datos. En la minería de la web semántica integra dos conceptos, que es la web semántica y la minería de la web, y la idea aquí es tratar de explotar todo ese contenido que está en la web de manera de darle sentido. Y la minería ontológica, que en esencia hace referencia a todas las tareas que tengan que ver, o todas las tareas de minería de datos sobre ontologías. ¿Sí? Vamos a ver cada una con más detalle. Por ejemplo, la minería de datos semánticos, la idea es, cubre dos procesos o dos etapas, que es un proceso que es el enriquecimiento semántico, que en esencia es que los datos que se tienen se aplique algún proceso automatizado que permita mapear o anotar o hacer anotaciones con respecto a una ontología, y que esto, al hacer esto, pues se le dé sentido a estos datos que están almacenados, que puede ser un archivo, un texto, una base de datos, etcétera, se le den sentido para luego hacer un proceso que es el descubrimiento de conocimiento, que en esencia es que poder encontrar a través de esas etiquetas semánticas que el modelo que representa eso o los patrones que están inmersos allí en esos datos. En la minería ontológica hay dos vertientes interesantes, que son el aprendizaje de ontologías, que en esencia es poder crear ontología o llenar o poblar una ontología. Esto se hace identificando a través de técnicas de detección del sentido de lo que tiene el texto, las instancias o el esquema en sí de la ontología. Y por el otro lado es la integración de ontologías, que la idea es tener dos ontologías y que esas ontologías, o dos o más, ¿no? Integrar estas dos ontologías y generar una nueva ontología que represente el conocimiento de ambos, o de alguna manera enlazar una ontología con la otra. Como lo hacen los datos enlazados. En esencia, los datos enlazados tienen una ontología y otra ontología por otro lado, y es enlazado por algún término donde él aprovecha la información de una u otra ontología. Para poder hacer esta integración requiere de técnicas de alineación. En este caso, pues, en esencia son tres técnicas de alineación, que es similitud entre los conceptos ascendentes, que en esencia es tener dos clases y determinar si esas dos clases se parecen, y ver cuál es la similitud y qué es la diferencia entre ambos. Otra es a nivel de propiedades, qué propiedades tiene una clase, qué propiedades tiene otra, y ver si son, qué tanto se parecen unas con otras, para ver si son absorbidas o enlazadas unas con otras. Y a nivel de similitud léxica, que es a nivel de la etiqueta como tal, ver si esa etiqueta es la misma representación en otra ontología que esté representado con una etiqueta que puede ser un sinónimo, etcétera. A nivel de minería de la web semántica, ella se divide en tres: lo que es la minería de uso, que trata de descubrir cómo los usuarios están usando la web. En esencia, pues aquí lo que busca es determinar los patrones generales de acceso y los patrones personalizados de acceso. En esencia, pues ellos lo que hacen es que los usuarios verificar cómo son las cookies, si es a nivel del servidor, cuál es la información que han consumido, cómo se conectaron, desde qué lugar, etcétera, para de alguna manera ofrecer o determinar información o conocimiento nuevo de allí. En la minería de contenido,
contenido, es una de las más usadas, que es lo que hacen más que todos los buscadores, que en esencia es a través del contenido, la información que posee esas páginas, poder clasificar o agrupar ese conocimiento para, en definitiva, ofrecer recomendaciones más apropiadas a cada persona, etcétera, o de repente agrupar un conjunto de páginas con un mismo tema en particular. En esto se basa en estudiar lo que es el texto en sí, el contenido, las imágenes, es decir, los multimedia que están asociados allí. A nivel de minería de estructuras, es descubrir conocimiento útil, pero a través de los enlaces. Y estos enlaces pueden ser dinámicos o estáticos. Y aquí la idea es que mientras, por ejemplo, si una página es accedido, es en este caso señalado o enlazado desde muchas páginas, de repente esa posee una información útil que puede ser en definitiva ofrecida a un usuario, o de repente estudiar el flujo de la información y ver dónde hay cuellos de botellas, etcétera. Y en esencia es eso, explotar ese conocimiento que pueda estar allí inmerso. Un tema adicional que no está en mi plan de formación, pero que emergió en la investigación, es la lógica dialéctica. En esencia, la palabra dialéctica tiene muchas definiciones, pero esta, en definitiva, debe incluir de algún modo lo que es la contradicción o ambigüedad. La lógica dialéctica posee la capacidad de que de resolver situaciones en las que un razonamiento se encuentra con información inconsistente, es decir, se cuenta con la información o con las capacidades de detectar de que es una cosa, pero al mismo tiempo pensar lo contrario. Es decir, hay una ambigüedad, una contradicción. En esencia, pues está a un lado contrario a lo que es la lógica formal, que es el reino de la no contradicción, que es la que comúnmente se utiliza en los mecanismos de computación. ¿Okay? Porque en esa hay respuestas directas. En la lógica dialéctica, pues busca todo lo contrario, que es determinar o lograr tomar una decisión en este reino de la no contradicción. ¿Sí? Aquí hay una imagen que representa eso, que es los argumentos de una persona contra los argumentos de otra persona, y en esencia poder llegar a un consenso o a una decisión sobre esa contradicción que hay allí. Los estados que gestionan la lógica dialéctica, en esencia, pues son 5, que es la declaración contingente sobre el futuro, que indica que algo fue verdadero en el pasado, fue verdadero y falso en el pasado, por lo tanto no se puede prever su futuro. En esencia, por ejemplo, aquí hay una frase: mañana habrá una guerra. No se sabe por qué en el pasado pudo haber habido guerra, es más, hubo guerras o no guerras. En la falla de una presuposición, suponer que algo no es realmente cierto. Por ejemplo, que dijeron que era un niño y en esencia no era un niño, era una niña. ¿Sí? Se equivocaron en la presuposición. Vaguedad, falta de claridad, precisión, exactitud en los fenómenos del lenguaje natural. Por ejemplo, él es calvo. Se puede decir que una persona es calva, el término calvo es, hay vaguedad. ¿Por qué? Porque calvo puede ser una persona con 0 cabello, pero también una persona que tenga 1000 cabellos, ¿ok? Todavía se le puede decir que es calvo. Entonces ahí no hay una falta de claridad allí. Discurso ficticio, que es tomar decisiones según ciertos supuestos reales o imaginarios. Por ejemplo, en esa frase, las vacas están volando. Uno puede suponer que esa vaca no puede volar, pero si esa vaca va en un avión, esa vaca está volando. ¿Okay? Otro momento donde puede ocurrir esto es un mundo virtual donde esa vaca tengan capacidades para poder volar. En razonamiento contrafáctico, pensar lo que pudo ser o no fue. Por ejemplo, si no hubiese salido, hubiera aprobado y ahora no tendría que estudiar para el recuperativo. Esto es muy utilizado o se puede utilizar enfocado en el mantenimiento de equipos. Por ejemplo, no se hizo un mantenimiento de un equipo, por lo que ahora ocurrió tal falla. Si hubiese hecho ese mantenimiento, a lo mejor no hubiese pasado eso. ¿Sí? Entonces se puede utilizar allí para eso. Existen técnicas y herramientas para la lógica dialéctica. En la Universidad de Miami se desarrolló lo que es se está desarrollando lo que es el sistema TPTP. En este posee un módulo que se llama
JGRM3, que implementa lo que es la lógica RM3, que es la lógica dialéctica. Esta lógica dialéctica es una subárea de la lógica para consistente, pero tiene una ventaja que ya me permite hacer lo que es el modus ponens. ¿Qué es el modus ponens? Es como está aquí en la frase, que es suponer algo que es cierto. Si está lloviendo, te espero dentro del teatro. Entonces, si ocurre que si está lloviendo, ya yo debo estar dentro de ese teatro. Entonces, la lógica RM3 me permite poner axiomas que cumplan con esas características. Aquí podemos, a mano izquierda, pues los problemas se plantean, a mano izquierda se muestra lo que sería la estructura de un archivo para JGRM3, que en esencia son axiomas y conjeturas que representan un problema. Estos son ejecutados por este módulo. Él verifica si está bien escrito. Si están bien escritos, pues él lo que hace es probar este teorema a través de sus conjeturas y axiomas y determinar si hay ambigüedad o no ambigüedad en esas reglas que están allí. Los avances publicados, se ha publicado lo que es una metodología para el desarrollo de aplicaciones web utilizando datos enlazados que se llama MetaWeb. En esta se muestran dos actividades principales, que es enriquecer los datos y explotar los datos basados en diferentes módulos o pasos que permiten publicar datos de manera que sean datos enlazados y que luego puedan ser explotados como servicio en cualquier arquitectura o en cualquier aplicación. También se desarrolló lo que es el libro de introducción a la minería semántica. En él participé en 3 capítulos, que fue lo que es la minería de la web semántica, en la minería de grafos y en el enlazado de datos, que es el punto fuerte de todo lo que he ido investigando. Otro avance interesante es el de que ya está publicado, una revisión de la literatura sobre los datos enlazados. En él se hizo toda una revisión del arte de los datos enlazados y en la que se pudo detectar 4 áreas posibles de investigación donde hay cosas por resolver. Por ejemplo, en la generación de modelos de aprendizaje automático, apoyándose con los datos enlazados en ambiente inteligente, generar datos, generar datos artificiales basados en los datos enlazados, aprendizaje automático, poder enriquecer y generar o crear nuevas ontologías, y la recomendación de información basado en lógica descriptiva y dialéctica, es decir, aprovechar el reino de la contradicción y la no contradicción. Otro avance que está en revisión, que es una expansión del middleware MISI, que en esencia se agrega una capa nueva. Esta capa nueva pues cuenta con 4 agentes, 2 agentes que se encargan de hacer lo que es la transformación y extracción, transformación de los datos. Un agente que se llama Hilda, que es todos los datos internos del middleware son transformados a datos enlazados o son representados como datos enlazados, y Elda, que es traer información externa al middleware. Luego está lo que es Lydia, que es la que permite consolidar esta información de ambas fuentes. Y un agente LDK, que es el que se encarga de explotar el conocimiento, de ofrecer servicios que permita extraer todo ese conocimiento de alguna manera que sea interesante o importante para este ambiente. Otro avance en revisión es un recomendador híbrido basado en lógica descriptiva y dialéctica con fuentes de datos enlazados. En esencia, pues este recomendador utiliza 2 motores, que es un motor del área de la no contradicción y la contradicción, es decir, ambos reinos. Se apoya en gestores que permiten enriquecer todo ese conocimiento de lo que se desea conocer o extraer o recomendar, y filtrar esa información basado en todo lo que es las decisiones que toman estos motores para finalmente entregar una recomendación al usuario. Preguntas, espero que les haya gustado, espero que cumpla con lo que ustedes asumían de esta exposición.
Bueno, se abre el espacio para preguntas, 10 minuticos porque después tengo compromisos. Adelante. Eh, Ricardo, yo no, Dime. ahorita me estoy dando cuenta, no veo mucha gente conectada. ¿Vos los ves? Ah, yo estoy aquí dentro de la presentación, no, déjame salir de la presentación. Pero no estoy viendo a nadie. Oh, pues mira, prácticamente yo creo que estamos nosotros nada más. Pero al principio habían como 12. Sí, por eso. No sé si fue que se cayó algún mensaje o algo por el estilo, pero algo raro pasó por